es un peruano imprescindible dentro de lo que es el sector construcción. Y quisiéramos conocer un poco de su vida, cómo se inició, ¿no? Cómo así, en principio, nace ese gusto por la carrera de ingeniería que usted ha llevado con mucho éxito, ¿no? Quisiera que nos comente cómo fueron sus inicios. Muchas gracias. Bienvenidos a la casa, don Germán. Me siento muy satisfecho de estar con mis hermanos, mis amigos de Capeco, que representa. Y gracias por considerarme peruano imprescindible. Es un honor que no sé si lo merezco. Bueno, yo nací en la ciudad de Puno. Estuve hasta los 14 años, viví en Puno. Entre la ciudad de Puno y un distrito a 18 kilómetros de Puno que se llama Chucuito, ambos en la ribera del lago Titicaca. Sobre todo este distrito de Chucuito tiene un microclima, a pesar de la altura de Puno, que es de 3.830 sobre el nivel del mar. De Chucuito hay un microclima que permite una gran vegetación, bastantes árboles, incluso flores. Y todo esto me dio en los primeros años un encuentro con la naturaleza, una naturaleza viva y que poco tenía de modernidad, sobre todo cuando nací en 1939, en octubre. Un poco después, ya de 8 años aproximadamente, mi padre también nos llevó a una finca que tenía en la provincia de Sandia, siempre de Puno, que está entre la cordillera y la selva, la región de Tacopán. Nosotros íbamos ahí, teníamos que después de ir en ómnibus hasta Punta Carretera, teníamos que cabalgar 8 horas a caballo para llegar a la hacienda, pero unos lugares hermosos. Pasábamos por la cordillera, después comenzábamos a bajar hasta ya ingresar a la seca selva. Ahí estaba la hacienda. Con mayor razón, la naturaleza era tan amplia, no tenía el esplendor del lago Titicaca como Puno, pero en este sentido era cordillera y en continuación la ceja de selva. Unas vacaciones pasábamos ahí maravillosas. Entonces siempre hemos estado en contacto con la naturaleza, en contacto con la familia. Yo creo que este hecho de haber vivido en Puno mis primeros 14 años me hizo entender de que lo importante que es la infraestructura, las vías de comunicación. Teníamos ahí carretera sobre todo, pero el tren hacia Arequipa, Matarani, el puerto de la Mar, y hacia el Cusco. Y también hacia Bolivia, pero primero allá a la paz Bolivia teníamos que ir por el lago. Había una excelente embarcación que eran de la Peruvian Corporation, que a la vez eran dueños de trenes, ferrocarril. Entonces, después de llegar a un puerto de Puno hacia Bolivia, del puerto boliviano llegábamos muy cerca a La Paz, Bolivia. Entonces también había cercanía. Quiere decir de que si no había esta infraestructura, nuestras vías de comunicación que tanto nos ayudaron, hubiera sido estar muy apartados, demasiado apartados. Gracias a esta infraestructura que posteriormente se completó con el aeropuerto de Juliaca, que está a 45 kilómetros de Puno, y ya con esto más ya estamos bien conectados. Pero por otro lado, fíjense, la energía eléctrica, en ese momento no había hidroeléctricas, sino termoeléctricas. En las principales ciudades de Puno teníamos termoeléctricas, y que si había alguna falla como el desabastecimiento del petróleo, no había energía, incluyendo el alumbrado público y privado. Incluso para los hospitales tampoco podían trabajar a una operación. Todo se cortaba, solamente por un desabastecimiento, digamos, de petróleo para la termoeléctrica. Ya sea por tempestades que podía haber, ya sea por alguna carencia de logística.
sí, que nos quedábamos algunos días, muy de vez en cuando, pero sí había, sin energía eléctrica, ¿no? Y esto con mayor razón se daba en los pueblos. Le hablo de la capital del departamento, como lo he dicho, los pueblos con mayor razón. Entonces era claramente una necesidad el tener infraestructura. Se veía, no es como que claro, prendemos la luz, no sabemos de dónde nos estamos viene la energía, pues la prendemos y, claro, y nosotros allá sentíamos, cuando no teníamos, sentíamos esa necesidad. Ingeniero, ahora, ustedes son una familia, familia, digamos, bastante amplia. ¿Cuántos hermanos son? 7. 7 hermanos. 7 hermanos, lamentablemente 2 fallecidos, que han sido los directores de Cafeco, Federico, que fue vicepresidente, y mi hermano Henry. Sí. ¿No? Ellos fallecieron y entonces somos ahora 5. Bueno, esto me recuerda de que también tanta influencia de mi padre, Federico, también se llamaba, como de mi hermano Federico, mi hermano mayor, es que yo también me inclino por la ingeniería civil. Pero muy importante señalarle que a mí siempre me gustó las matemáticas, tuve inclinación por las matemáticas. ¿Desde la época del colegio? Desde la época del colegio, me gustaban las matemáticas. Y en la universidad incluso, siendo alumno de tercero, cuarto y quinto de ingeniería, fui ayudante cátedra de matemáticas. Disculpe, ¿dónde estudió usted ingeniero? En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. ¿En el Cusco? Sí, en el Cusco, en la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Y el colegio lo hizo entre Puno y Arequipa? Yeah. Porque los 3 últimos años de colegio, terminé el Colegio Militar de Arequipa, que fue de reciente creación, un colegio muy importante. ¿Leoncio Prado? No, parecido a Leoncio Prado, Francisco Bolognesi. Claro. Francisco Bolognesi, que era similar a Leoncio Prado. Claro. En Arequipa. Ajá. Y de ahí ya usted egresa al Cusco. Al Cusco a estudiar la universidad. La universidad. Ya. Y en ese interín que usted nos cuenta de la vivencia del colegio, es donde le tenía mucho agrado hacia los números. Bueno, los números, y siempre me han gustado los números, matemáticas, y como le digo, incluso fui ayudante de cátedra de matemáticas los 3 últimos años de ingeniería. Y ya. Porque tenía siempre esa inclinación y me destacaba en alguna forma en las matemáticas. Eso un poco también lo inclinó hacia la carrera, aparte de las vivencias que usted nos decía de viajar, digamos, a la finca y recorrer los lugares del mundo de repente donde a veces no había carreteras, pero claro, la naturaleza es bonita siempre, pero esa falta de vía de comunicación también le empezó a dar una inclinación por la carrera. Correcto, las dos cosas sumadas. Más mi hermano Federico, que estaba estudiando en ingeniería, mi hermano mayor, y mi padre, que también siempre estuvo ligado también a la ingeniería, no civil, sino más bien de minas. No fue ingeniero, no fue ingeniero, pero tuvo ese desempeño tanto en la agricultura como la minería. O sea que digamos que un poco la inclinación hacia la carrera de ingeniería viene también desde papá por el hecho de tener una vinculación con el tema minero. Minero y agrícola. Ajá. Agrícola. Y porque se dedicaba mi padre a la explotación de las tierras, ¿no? Tenía sus pequeñas tierras en Chucuito, cerca de Puno, y en Sanja, cerca de Selva. Ajá. Pero pequeños terrenos. Claro. No era así. Claro. Y hay universidades donde ya usted egresa, y ahí, cuéntenos. Antes quisiera contarles que dentro de la universidad, además de ser ayudante cátedra, antes también me gustó pertenecer a movimientos políticos los 2 primeros años. Perdón, movimientos estudiantiles, movimientos estudiantiles, todavía no la política, después incurso en la política, pero todavía no, porque se realizó la reforma universitaria en el Perú y la Universidad del Cusco fue la primera en adaptarse a la reforma universitaria. Estuve en esos años, ¿no? E incluso como participaba en la dirigencia estudiantil, fui delegado al Consejo Universitario, Consejo Facultad de Ingeniería, representando al tercio estudiantil del segundo año. Y después de eso, habiendo dejado
de segundo año, esto en movimientos estudiantiles, paso Matilla a comencé a la docencia, fue como ayudante de cátedra. Bueno, terminado los estudios y habiendo optado el grado de Ingeniería Civil en el Cusco, vengo a Lima, primero a inscribirme en el Colegio de Ingenieros de reciente creación en ese momento. Mire. Era el 62, tal que mi colegiación es 2287. Actualmente es una de las más antiguas. Bueno, y ya una vez consigo trabajo aquí en Lima, OMPU, era una oficina, se llamaba la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano, oficina estatal del Estado, para que haga dos planes reguladores. Permítame, ¿era dependiente de su oficina de algún ministerio? No, era totalmente descentralizada. Posteriormente, con el gobierno militar, pertenece al Ministerio de Vivienda hasta ahora, me parece bien, está dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción. Pero usted empieza ahí, en esa oficina. En esa oficina. Digamos, su primer trabajo. Ese fue mi primer trabajo profesional. Y me dijeron que hiciera dos planes reguladores, que es de expansión urbana, de crecimiento urbano, de Puno y Juliaca. Pero antes hice un stage acá en la misma oficina de Lima, de cuatro meses. Tuve un entrenamiento, y con ese entrenamiento ya pude viajar a hacer dos planes reguladores en la ciudad de Puno, que se realizó muy bien. Entonces comencé a trabajar en el Cusco, tanto en la universidad como contratista, con el nombre de Francisco Aramayo, ingeniero civil, o sea, como persona natural. Y empieza ahí, digamos, usted ya con una actividad a la par de la cátedra, digamos, la parte empresarial. La parte empresarial. Únicamente que el 80% era de dedicación a la empresa y el 20% de la cátedra porque era de tiempo parcial en la universidad. Tengo recuerdos de dos obras. La primera fue una pavimentación con adoquines de la zona perimétrica del Coricancha, que es el templo que tuvieron los incas como sede principal y que ahora es el convento de Santo Domingo. Entonces, al hacer el movimiento de tierras en esta pavimentación, estoy hablando todavía de 1967, encontramos muros caicos enterrados, muy hermosos, perfectamente bien conservados. Paramos la obra lógicamente en coordinación con la supervisión espera de la obra de la Corporación del Cusco, lo que ahora son las regiones. Entonces, paramos la obra más o menos por 8 meses, se hizo el estudio completo por parte del Patronato Departamental de Arqueología de Cusco, que ahora se llama pues, Ministerio de Cultura del Cusco. Entonces hicieron la limpieza de los muros, todo el análisis, toda la documentación, fotografías, etcétera, fueron de Lima también a ver los muros, eran preciosísimos, ¿no? Son preciosos. Algunos todavía permanecen enterrados de esa época hasta ahora y otros ya se dieron a conocer. Tuve esa suerte de estar en el descubrimiento y ayudar a que se haga, ese estudio. Yo era muy joven en ese momento y estaba pues entusiasta con este ¿Estamos hablando de qué edad tenía en esa época? 25 años, 26 años. ¿Era soltero todavía? Soltero todavía. Ya. 26 años. Es la obra que más la recuerdo, fue además la primera o segunda obra que tuve como contratista pequeño. ¿Y la llegó a terminar? Sí, se llegó a terminar totalmente, estábamos con centro educativo, colegio muy famoso, el colegio La Merced de mujeres, ¿no? En la zona, como ahora está el Hotel Libertador también, Libertadores. Claro. Toda esa zona, se llegó a concluir. Y la otra, segunda obra que le recuerdo, es que en sociedad con una empresa de Lima, banquero Suero, de los dos banqueros. Ya. Y Suero, Ronnie Suero, creo que
Hicimos 343 casas en zona que se llama Marcavallo para una cooperativa de vivienda de la Guardia Civil del Cusco. También la terminamos satisfactoriamente. Fueron viviendas hechas por la policía en esa época, la Guardia Civil. Para la Guardia Civil, pero era con una cooperativa de vivienda. O sea, no fue una obra pública, sino obra privada, ¿no? Ganamos un concurso. Ya. Exclusivamente para miembros de la Guardia Civil de esa época. De la Guardia Civil de esa época. A través de su cooperativa de vivienda. Mire. ¿Y cuántas viviendas se 343 eso. Sí, y después he tenido otras obras pequeñas de irrigación fuera de la ciudad, de pavimentaciones. Pues este fue lo que desarrollé en el Cusco como construcción. Pero en el Cusco, además de la construcción, algo importante que recuerdo y es muy institucional también, se creó la filial de Capeco. Que fue la segunda, me parece que la primera cultura, y a los pocos meses en el Cusco. Esto fue gracias a un movimiento de mi reunión de contratistas que teníamos la necesidad de trabajar corporativamente, no como para presentarnos en obras, sino para presentarnos en corporativamente de obras, sino como defensa gremial. Defensa gremial. Y de tal suerte que pensamos, pues, de la formación, Capeco ya había estado acá a nivel nacional también en sus planes de tener la filial y nos apoyaron muchísimo. Entonces, creo que nos apoyaron principalmente para la creación de esta filial fue mi hermano Federico, que era el director, y el gerente general, el recordado ingeniero Merino Reina. Claro. Alfonso, ¿no? Alfonso nos ayudó muchísimo, viajó varias veces. Bueno, creamos la filial de Capeco del Cusco. Yo fui su primer presidente fundador de esta filial. Y que estando como presidente de Capeco, el ingeniero Guillermo Cruce. Fue una filial muy dinámica, porque era el tiempo del gobierno militar de Velasco Alvarado, en la que cuando se inició, y fue de los inicios más o menos del gobierno también en 71 aproximadamente del Cusco, las autoridades militares que estaban allá, lo primero que fueron parar todas las obras que se construyeron, estuvieron como mínimo 8 meses paradas las obras. Bueno. Como auditoría, y después dijeron que la auditoría habían encontrado que estaba bien, y dijeron continuar. Se habían operado la obra 8 meses, y en ese momento no estaba bien establecido, nosotros no lo conocíamos bien para pedir, por ejemplo, adicional por la realización, el plazo, todo eso. Entonces, nos contentamos con que nos digan continúen la obra. Pero no solamente esa arbitrariedad se cometió en el Cusco en esa oportunidad, sino que decidieron, después de que nos dijeron, a los pocos meses que nos dijeron que para que sigamos con la obra, se dio las obras por contrata, porque estoy hablando mal, por administración directa. Por administración. A dedo. No, y administración ellos. Administración. Mire. Y ellos buscaban confianza como subcontratistas a dedo, ¿no? O sea, se eliminaron las licitaciones y concursos. No había. Ese fue uno de los motivos de que nosotros estábamos felices con la creación de la filial de Capeco y que nos Claro, como ente gremial. Claro. Incluso de Lima 2 veces nos enviaron abogados para que los problemas que estábamos. Claro, me imagino. Por eso fue muy activa la filial de Capeco en sus inicios. ¿Y cómo así usted logra ya, después digamos, del Cusco, seguir avanzando en su carrera profesional? ¿Cómo así? Por estos problemas que se suscitó, es que la mayor parte tuvimos que emigrar del Cusco, tuvimos que salir del Cusco. Yo vine a Lima
y participé asociado a una empresa pequeña con mi hermano Federico, que todavía era Federico Aramayo, que ya no se era, y nuevamente con Banquero Suero, que habíamos hecho ya las casas que le conté antes en el Cusco. Ya. Nos asociamos los tres y ganamos la obra que era la construcción de la sede del Banco de la Vivienda de Camaná y Emancipación, Ajá. que ahora es el Ministerio de la Mujer. Sí, 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 sí. Está en la esquina, ¿no? En la esquina. Es un momento muy importante, fue ese momento, y momento que no había trabajo, sobre todo haber ganado una obra así, muy importante. Incluso era muy particular porque en el Girón, en la fachada del Girón Camaná, se hizo sótano. Eso quería preguntarle, si usted me permite, era la época militar, ¿verdad? La época militar. Ya, en esa época se hablaba mucho que por ahí, aparte del sótano, se iba a construir una especie de túnel, había una especie de mito, túnel para un tren. Claro, claro que sí, usted tiene toda la razón. Estos sótanos, toda la fachada de Camaná, de 2 niveles de sótanos, debajo del Camaná, era para una estación del futuro metro. Porque había planos, perfectos, había planos, ¿ya? Y por ahí pasaba la estación. ¿Estamos hablando de qué año? De 1972. ¿Y esos planos? ¿Y esos planos quién los hizo? ¿Quién? El municipio de Lima. El municipio de Lima, yo creo que con una cooperación alemana, me parece. De repente la GTZ, de repente. Puede ser, pero una cooperación alemana. O sea, ellos habían previsto, o quien hizo en los planes, de repente habían previsto, como usted dice, hacer una estación ahí. Claro, ahí está, los planos, está la estación. Y el diseño que se hizo era para que ahí sea la estación. Todo el diseño era estación. De un metro. De un metro. Entonces, pero contemplaba el metro la parte del cercado de Lima, ¿no? Del centro de Lima. A todo el centro de Lima. El centro de Lima, ¿no? No solo cercado hasta el centro de Lima, supongo que hasta San Isidro. Ya. Y por los Miraflores. En fin, pero en la parte que ustedes estaban construyendo, digamos que ahí estaba planificado y ustedes tuvieron que dejar el espacio para eso. Para el metro. Y el convenio que hizo el Banco de la Vivienda, el dueño de la obra, tuvo que hacer un convenio con la Municipalidad de Lima. Nosotros lo conocíamos, yo lo guardé porque nos enseñábamos, pero era pues eso, que había un convenio entre el banco y el municipio de que el banco construía la zona para lo que iba a ser la futura estación del metro. Y que gracias a eso podía ocupar como sótanos hasta que estaba miembro de la comisión el mismo diputado que pidió Serpa, y hace popular, Juan Cayo Heredero, que lógicamente lo que quería era cortar cabezas, y no se podía cortar cabezas. Es decir, quiero decir el término graficar extremos, había que, era muy profesional esto, y se llegaba a conclusiones que en algunos casos no se justificaba lo que decía el ingeniero Serpa. Ya. Se aclaraba. Pero hubo casos que sí se encontró algunas irregularidades, ¿no? Este informe se completó, se llevó al pleno, y lo que pasa es que en ese interín que ya como el informe estaba completo, se comenzó a corregir por parte del mismo Centroven. Estaba el ingeniero Flores Piñero, el presidente de Centroven. Se comenzaron a corregir y nos avisaban qué cosas que realmente había servido visto, de que no estaban bien, se comenzó a corregir. Una especie de levantar quizás los cargos. Los cargos, sí. Ya. Eso más sumaba de que se aclaró por la misma comisión que había cosas que no era como para investigar y decir que habían hecho mal. Y a la par de la labor congresal de diputado, digamos, que usted tenía en la parte ya, digamos, empresarial que tenía tanto con su hermano, eso lo dejó momentáneamente. Totalmente. Incluso no solamente yo dejé, sino que mi hermano Federico un día me dijo, mira, nosotros hemos decidido no licitar en Puno. Y antes Puno era su puerto. No licitar en Puno para no crear incompleto. Yo dejé.
Pero nunca he sido socio de Aramsa. Ya. Hasta ahora no soy. Mi sobrino Federico, que también es director ahora, se está a cargo. No, yo no sé, yo he trabajado en un momento dado con Federico, tanto de director comercial como con el espacio por 5 años más o menos, fui presidente del directorio de los 26 de 2000. Pero estando como diputado no absoluto trabajé en ningún otro aspecto. Y luego de su, digamos, de su actividad parlamentaria en el Congreso como diputado, ¿usted vuelve a retomar la actividad empresarial o es sí, que...? Así es. Volví a tomar, pero antes quiero decirle de que entre 83 y 84 fui directivo de la Cámara de Diputados, porque el 84, posterior a eso, el presidente de la UNDE me nombra como ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿verdad? Estuve 10 meses aproximadamente en el cargo de ministro. En el cargo de ministro, fui el último ministro del segundo gobierno de Transportes. Ah, mire. Sí. Ah. Y tanto como diputado, también se dio la oportunidad de seguir haciendo labor por Puno. Y por ejemplo se promovió fuertemente la construcción de un nuevo aeropuerto de Juliaca, porque era un aeropuerto pequeño, incluso que es el que ahora sigue teniendo la pista de aterrizaje más larga, ¿no? Y la dada por la altura, demora a despegar, es como la trampolina, entonces no, pero demora, muchos se asustan. ¿Crees que ya no va a subir el avión? Me imagino que es por el oxígeno. Sí. En la altura hay falta de oxígeno. ¿Y ese aeropuerto es el que usted promueve? Sí. Como ministro. Primero como diputado. Pero después como ministro, el presidente lo inaugura, lo inauguramos. ¿Y otras obras que también que sean parte de su recordación en esa época de su cargo ministerial? Son pues en el campo de carreteras. Ya se continuó con la marginal de la selva. Ajá, de los 1500 kilómetros que tiene la marginal, 500 hicimos, no solamente yo, sino en el periodo, ¿no? Y al final hicimos hasta Puerto Copa, que está en el departamento de Junín. Incluso Puerto Prado, entre Puerto Copa y Puerto Prado no se terminó totalmente, y después dice que la continuaron, y se malogra, la selva se malogra cuando se continúa. Claro. Pero que sigue siendo totalmente de Puerto Copa, y que, como le digo, centro Puerto Prado. Puerto Prado es un puerto fluvial que desde donde ya hay navegación. Entonces, cuando al final, como presidente de la UNDE, recorrimos la carretera nacional y llegamos a Puerto Prado, nuestro mismo Puerto Prado, que llegamos, y ya tomamos un buque de la Fuerza Naval, ¿no? Y que de la Marina, y que llegamos a Calma. Ingeniero, y en esa época de la que usted nos comenta como su cargo de ministro, ¿cómo era el tema de infraestructura en el país? ¿Cómo estaba el Perú en esa época en lo que es la infraestructura, vías, en fin? ¿Cuál era su apreciación de esa época? Cuando la UNDE comienza a desarrollarse, tanto las carreteras, era un amante de las carreteras y de las viviendas, las dos cosas, ¿no? Entonces, eso no solamente la marginal, como les digo, sino también carreteras de penetración del norte de Piura, Jaén, hasta llegar a Yurimaguas. No se llegó a Yurimaguas todavía, pero se llegó sí a Rioja, Tarapoto, Bolivamba. Después se hizo sobre todo la reconstrucción de las carreteras del norte, como ahora, fue el periodo de un niño que sabe hasta el más intenso hasta ahora, lo que los registrados, ¿no? El 83. Los daños fueron muy fuertes. Entonces la reconstrucción de esta carretera fue bastante forzada y se logró totalmente reconstruir la carretera y mejorarla.
Y no solamente que los tramos que se habían dañado directamente la parte del Canal Norte, sino se hicieron algunas otras carreteras complementarias como Apaita, Puerto Apaita. Ya. Y también por Casma, también se hizo. Entonces se trabajó fuertemente y se llegó hasta el final. Pero teníamos también de que el fenómeno del Niño lamentablemente está acompañado por sequía en la sierra. Y entonces el problema de la sierra es el que pierde mucho de sus empríos, de esa época, en mortalidad en el ganado. ¿No había, digamos, en esa época represas, lagunas para efecto de satisfacer la parte agrícola? En la sierra, muy poco. Un poco, ¿no? Se hizo también un tiempo que la laguna se continuó, se hizo lagunillas, es una laguna, pero se hizo la represa para hacer irrigaciones. Ahora, y un detalle más que quería preguntarle, porque es la época del presidente Belón, efectivamente, y hace un rato usted tocó el tema de Ucayacta, este movimiento terrorista, pero era una época del terrorismo donde ya estaba toda su evidencia. Muy fuerte. ¿Y cómo pasaron esa época? Porque era su gestión y el terrorismo estaba en toda su magnitud. Mire, a mí me tocó en la época en que tuvimos que restablecer los puentes del ferrocarril central, el Infierrillo, y tengo algún libro, ahora le digo, otro puente que está por Surco, antes de San Mateo. Ya. Sí, entonces se hizo eso. Y se hizo también el túnel Regal, túnel ferrocarril, cerca de San Mateo. Un túnel en curva y en desnivel. Se dice que parte de una parte del espiral de una forma de espiral. ¿En qué parte ingeniero son? ¿En qué parte? San Mateo. San Mateo, acá. Sí. Claro. Es el túnel Regal. Ya. Pero, ¿y el terrorismo cuál es su comportamiento frente a...? Por eso decía, ¿por qué se tuvo que restablecer, reconstruir el famoso Infiernillo? Claro. Y el otro, que es partido del Infiernillo, porque fueron materias de terrorismo, de sabotaje, hicieron bombas y los destrozaron, y se tuvo que restablecer. Este es el que tuve el privilegio de recibir al Santo Padre Juan Pablo II en la ciudad de Ayacucho. Mire. Sí, y en representación del presidente de la República. Al salir vamos a ver una foto. No sabía. Sí, yo te voy a dar también la foto. Fíjese. Sí. ¿Usted lo recibió a Juan Pablo? A Juan Pablo II. Sí, en Ayacucho. Y me enviaron, ellos justamente pasó el Papa todavía, lo pasó en Lima, me enviaron una foto enorme que la conservo igual, como me la enviaron. Es una anécdota. Sí, y fue en pleno terrorismo, y sobre todo en Ayacucho. ¿Y usted qué hacía allá? No, pues yo tuve que viajar antes a Lima para recibirlo. Claro. ¿Usted era ministro de esa época? Como ministro lo representé al presidente de la República. Mire, y tal honor. Sí, ese fue un honor grande. ¿Y tuvieron una plática pequeña con él? Sí, pero muy pequeña porque en Ayacucho había que hacer la estadía más. Sí, pues. Más bien cuando llegó en esa oportunidad a Lima, en el aeropuerto, el presidente lo acompañaba al Papa de su llegada al aeropuerto, y todos los ministros decían, ¿no? Ministro tal, nombre y misión. Y cuando llegó a Tatelle, fue precisamente muy grato para mí, el Papa se detuvo. Sí. Y lo que hizo es agradecerme porque se había preparado que en los aeropuertos de Lima se tomaran todas las precauciones del terrorismo, todas las precauciones para que no hubiera ningún problema. Esto gracias a que hice una declaración antes, y en el propio aeropuerto. En el propio aeropuerto me hicieron tomar unas declaraciones, a ver, huelga, me dijeron que los empleados de cuerpo, así le dije, que nosotros tenemos nuestro plan de contingencia. Y seguramente que los aeropuertos se pueden, alguno de ellos al menos, evitar que se realicen los vuelos. Nosotros como gobierno tenemos un plan de contingencia y va a actuar
Muy bien. Todo espero por supuesto. Ah, mire que... Entonces, el Papa me agradece. Pero eso, bueno, yo pues honrado, no sabía qué decir, me sentía pequeño, era el Papa, y simplemente le agradecí por su